Muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos. Hoy damos inicio a la cursada de la asignatura Organización y Gestión de los Servicios de Enfermería. El tema con el cual vamos a iniciar, según el programa de la asignatura, es Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el ejercicio de la enfermería. ¿Sí? Muy bien. Como objetivo de esta clase va a ser que ustedes conozcan las condiciones y el medio de trabajo óptimo para el ejercicio de la enfermería, ¿sí? ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Es importante partir desde el conocimiento del cual podemos llegar a definir qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo. Según las condiciones de trabajo son un conjunto de factores técnicos y sociales que participan en el proceso de trabajo y que influyen según, mejor dicho, sobre el bienestar físico, mental de los trabajadores. En nuestro caso, en enfermería, ¿sí? Estos factores que son estos mismos que contribuyen o que construyen el ambiente físico y social del trabajo y de los aspectos del contenido del trabajo, ¿sí? Esto que actúan sobre la salud del trabajador y que tienen una incidencia sobre las facultades intelectuales y así como también en las potencialidades creadoras del sujeto. Esto lo ha definido Julio César Nifa, ¿sí? También podemos apreciar que la Organización Mundial de la Salud sostiene que todos los trabajadores deben poder disfrutar del más alto nivel de salud física y mental y de condiciones de trabajo acordes, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es el ambiente de trabajo. Como mencionaba anteriormente, es importante partir desde la definición para poder abarcar y desarrollar ampliamente cada tema, ¿sí? El ambiente de trabajo se trata también y es conocido como clima laboral. Hace referencia a las condiciones físicas, técnicas y humanas, así como también ambientales en las que un trabajador lleva a cabo sus funciones. Los factores psicológicos y sociales de los trabajadores, estos también son conocidos el medio ambiente de trabajo como microclimas o el ambiente generado en pequeñas áreas, ¿sí? También podemos definir que el ambiente de trabajo es el conjunto de factores que actúan sobre el individuo en situación de trabajo, determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias tanto para el propósito del propio trabajador como para el de la empresa o, en nuestro caso, sería de la empresa en un sanatorio privado o en el hospital en la parte pública, ¿sí? Esto es todo lo que va a conformar entonces ese conjunto de factores que van a actuar o que actúan sobre el individuo en situación de trabajo. Esto es lo que va a estar determinando su actividad y también provocando lo que es una serie de consecuencias que van a estar directamente hacia el trabajador. Muy bien. Continuando, es importante destacar que las condiciones ambientales en ergonomía tienen que ver con el diseño de aspectos
como por ejemplo la temperatura, la iluminación o el ruido. En centros de atención a personas dependientes, los principales problemas se relacionan con esto, ¿sí? O sea, con la temperatura, la iluminación, y afectan así a casi todos los trabajadores. Es importante también destacar que existen 3 tipos de agentes que condicionan el trabajo. Como mencionaba anteriormente, la primera es de naturaleza física y hace referencia a la iluminación, a los ruidos, las temperaturas, etc. El tiempo que tiene que ver con la jornada de trabajo, ¿sí? O sea, con la duración de la misma. ¿Qué periodos de descanso poseen también? Y los factores sociales dentro de la situación de trabajo, organización informal, estatus y la adjudicación de los roles dentro de la misma, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que existen tipos de agentes que van a condicionar el trabajo. Continuando con la parte de esto que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de lo que es en el ejercicio de la enfermería, lo vamos a encontrar también con los lugares de trabajo en los cuales ustedes como futuros profesionales de la salud se van a encontrar, ¿sí? Esto tiene que ver con las áreas del centro de trabajo, como les decía, y cómo están edificadas o no, y en las que los trabajadores deben permanecer o a las que pueden acceder en razón a su trabajo, ¿sí? Aquí en las imágenes le puse, pueden observar diferentes tipos de áreas, ¿sí? En una de ellas podemos observar un área de unidad de cuidados intensivos, otra de un servicio que puede reflejar de clínica médica y otro con un sector que tiene que ver con la nefrología, que es la parte de diálisis, ¿sí? Esto entonces van a ser los diferentes lugares de trabajo en los cuales ustedes se pueden llegar a desempeñar cuando se reciban, ¿sí? También hace referencia, cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, la carga del trabajo, ¿sí? Va a estar determinado por los requerimientos físicos o psíquicos, perdón, que el trabajo exige a quien lo efectúa. Tenemos la carga física, que puede ser estática o dinámica, ¿sí? Y la carga mental, que puede estar definida como el conjunto de elementos perceptivos, así como también cognitivos y afectivos involucrados en el desarrollo de una actividad, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto es importante tener en cuenta a la hora de poder mejor dicho, cuando hablamos de la carga del trabajo que posee para el personal de salud. También es importante destacar en cuanto al objeto de trabajo en salud. El objeto de trabajo o aquel receptor de nuestros cuidados, mejor dicho, en las instituciones de salud es el ser humano enfermo o aquella persona que adolece o padece alguna enfermedad, ¿sí? Y la relación que se guarda con él, con todas las implicancias que trae consigo una relación humana en condiciones de enfermedad, sufrimiento y en ocasiones en peligro de muerte, ¿sí? Muy bien. Continuando con las condiciones y medio ambiente de trabajo que tiene que ver en cuanto al ejercicio de la enfermería, tenemos en cuenta el ambiente de trabajo.
que se va a subdividir en un microambiente o macroambiente. Cuando hablamos de microambiente, hacemos referencia a los factores de riesgo, ¿sí? Y en cuanto a los macroambientes, va a estar compuesta más allá por aquellos aspectos culturales, económicos, sociales, físicos, entre otros, ¿sí? Que te va a ser inherente o propio de cada persona, ¿sí? En cuanto al microambiente, ya va a ser aquellos factores de riesgo a los cuales puede estar predispuesto el personal. Muy bien. Cuando hablamos siempre en base a esto, a este tema en el cual nos compete el día de hoy, es importante resaltar los componentes del puesto de trabajo, ¿sí? Independientemente de aquí en el Power figure hombre, es independiente, valga la redundancia, porque puede ser hombre o mujer, los factores de riesgo a los cuales van a estar implicados como profesionales de la salud y el ambiente en el cual nos desenvolvemos, ¿sí? Nos desempeñamos. Entonces estos tres van a ser los componentes del puesto del trabajo. Muy bien, continuando con lo que tiene que ver en cuanto al medio ambiente de trabajo y mencionábamos series de factores que son importantes o que van a influir. También tenemos los factores de riesgo a los cuales nos enfrentamos en cuanto al medio ambiente del trabajo que está relacionado netamente con los profesionales de la salud y en nuestro caso como enfermeros, ¿sí? Pueden ser entonces aquellos elementos potencialmente nocivos que se pueden generar o que se generan por los objetos e instrumentos o medios del trabajo con el cual nosotros diariamente nos desempeñamos y realizamos nuestras actividades como enfermeros, ¿sí? Esto tiene que ver obviamente también, o sea, tienen otra aceptación que puede indicar la posibilidad o la probabilidad de ser afectado y se relaciona con el campo nuestro epidemiológico, ¿sí? Aquí también podemos observar obviamente las exigencias en cuanto a los elementos que se generan del propio trabajo y de las formas de organización y división interna del proceso laboral en el cual estamos inmersos, ¿sí? Y que pueden o no ser nocivos para los trabajadores. Es importante también resaltar los factores de riesgos y, valga la redundancia, exigencias cuando estamos hablando en cuanto al medio ambiente de trabajo con en el profesional de la salud y en nuestro caso enfermería, ¿sí? Los factores de riesgos y la exigencia no son netamente sinónimos, se diferencia porque tienen un origen distinto y las formas de presentación obviamente van a ser diferentes, ¿sí? Pueden manifestarse tanto física y mentalmente en los trabajadores de la salud y estas pueden ser o no patológicas. Continuando con las condiciones y el medio ambiente de trabajo, es un sistema muy complejo y su contexto es muy amplio, ¿sí? Cuando hablamos de los factores relacionados con el trabajo, o sea, con el puesto, el lugar de trabajo y su medio ambiente, nos estamos refiriendo obviamente a todo aquello que es inherente o que tiene que ver con, en cuanto a lo económico, imperativo, técnico y de organización, ¿sí? También con la salud, con en cuanto a la parte del trabajo, el diseño del lugar del trabajo y su medio ambiente, la organización del trabajo, o sea, el contenido de las tareas que van a realizar,
y también con el contexto, como le decía, económico, político y social, y el tipo de gestión que van a imperar de la productividad, así como también la práctica, la parte jurídica del trabajador como el subordinado. Esto tiene que ver con el sistema de jerarquía o el sistema jerárquico y las instrucciones de trabajo como disciplina, ¿sí? Y también va a influir en esta parte el salario, la duración del trabajo, como mencionábamos anteriormente. Y después ya tenemos la parte de los factores que son relacionados con el trabajador y su entorno específicamente. Cuando hablamos bien de los factores que van a estar relacionados con el trabajador y su entorno, hacemos hincapié en todo lo que tenga que ver en cuanto al estado de salud, como decíamos anteriormente, los datos antropológicos, la edad, el sexo, el medio ambiente de vida, o sea, la parte físico, sanitario, lo sociocultural, así como también las características del hombre, las características físicas, ¿sí? Las aptitudes, las experiencias profesionales, los sentimientos, así como también las aspiraciones que tienen. Y en cuanto al imperativo, como mencionábamos hoy también, que es una parte muy importante, lo económico, ¿sí? Y algo que no deja de ser muy indispensable o no meramente importante son las relaciones con las cuales nos vamos a entablar en la parte del trabajo, ¿sí? En nuestro entorno laboral, con nuestros compañeros, nuestros colegas, y eso obviamente va a hacer que toda esta sumatoria de cosas, de factores, bien dicho, tanto relacionados con el trabajador y su entorno, y los relacionados con el trabajo, o sea, con el puesto, el lugar de trabajo y su medio ambiente, todo esto va a ser a una situación vivida por el trabajador. Es un hecho que es ampliamente reconocido que el personal de salud está expuesto a los más variados riesgos profesionales, ¿sí? Pero por alguna razón no es corriente que se le considere como trabajadores que necesitan una protección particular de salud en el marco de sus funciones profesionales. En Estados Unidos, en la enfermería, a la enfermería le corresponde una tercera tasa más alta de enfermedades y de accidentes de trabajo, ¿sí? Las reformas en el sector de salud no han menguado los riesgos, o sea, que no han influido para que esto pueda llegar a descender, ¿sí? En una encuesta sobre 75.000 trabajadores de la salud del Reino Unido, demostró que el 42% de las lesiones son, por ejemplo, musculoesqueléticas y siguen en frecuencia el estrés y la depresión. Esto ya es una parte más de estudios y podemos ver una parte más amplia de cómo influye las condiciones y el medio ambiente de trabajo en enfermería. Tenemos todo lo que tiene que ver, obviamente, como mencionábamos hoy, la organización del trabajo, las partes personales, físicas, aquello que tiene que ver con la alimentación, si existen violencias laborales, la eticidad, eh, de padecer algunas enfermedades como el burnout, el estrés laboral, el contexto, ¿sí?, en el cual se desarrolla, los riesgos físicos, químicos o biológicos, el medio ambiente del trabajo, ¿sí? Continuando en cuanto a los factores de riesgo del sector hospitalario, el medio ambiente de trabajo que tiene que ver de trabajo físico, lo relacionamos con las radiaciones, los ruidos, el clima,
efectos de carga en el aparato musculoesquelético, agentes biológicos, también tenemos, como decíamos hoy, las condiciones de seguridad, ¿sí? Algunos agentes químicos o sustancias químicas, agentes biológicos también, ¿sí? Todos estos son los factores a los cuales son factores de riesgo en la parte de lo que es para el personal de la salud, ¿sí? En nuestro caso, hablando de la parte en enfermería. En cuanto a la organización del medio ambiente, tenemos una ordenación del tiempo de trabajo, o sea, la duración del trabajo, las jornadas de trabajo atípicas, otras pautas de organización del tiempo del trabajo, ¿sí? También cuando estamos hablando de la parte de la organización del medio ambiente de trabajo, hacemos referencia a la organización y el contenido del trabajo, o sea, la autonomía y el control, el ritmo de trabajo y las obligaciones en materia en cuanto a lo que tiene que ver con la carga o los horarios, el trabajo reiterativo y la duración o sea, de los labores que realizamos, la división del trabajo, cómo realizamos la división de ese contenido mismo, ¿sí? El sistema, el sistema remunerativo y qué tipo de compensaciones existen. Todo eso van a ser, son factores que van a llevar o van a hacer que influyan en la organización del medio ambiente del trabajo, ¿sí? Continuando con el medio ambiente social del trabajo, esto hace referencia o alusión a las relaciones con los colegas, ¿sí? Es muy importante que entablemos una comunicación eficaz con nuestros colegas. Las relaciones con la dirección, o sea, con nuestros superiores, las relaciones con los clientes o el público. Esto hace referencia a aquella persona, a aquel ser humano que va a ser receptora de nuestros cuidados. La igualdad de oportunidades, esto es muy importante y se evidencia que en los últimos años las mujeres han ocupado cargos y lugares muy importantes, como les dije, valga la redundancia, en estos últimos años. Y también para los hombres, ya que, por ejemplo, la enfermería siempre tiende a relacionarse más con las mujeres, pero es una profesión que también por vocación y por amor a la profesión han sido estudiados y llevados adelante por tanto como mujeres y hombres. En cuanto a la formación profesional y el aprendizaje, esto hace que uno pueda llegar a superarse y a tener grandes aspiraciones, a seguir formándose y aprendiendo, ¿sí? Ya que es muy amplia la rama hoy en día por la cual un enfermero puede abocarse. También la información, la consulta y la participación hace en cuanto al medio ambiente social de trabajo, ¿sí? Muy bien. Continuando con los principales factores de riesgos y dolencias, que esto hace alusión en cuanto a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, tenemos aquellas que son posturales o manipulaciones penosas, o sea, tenemos las enfermedades musculoesqueléticas, accidentes con elementos cortopunzantes o aquellos, por ejemplo, con agentes biológicos, enfermedades y accidentes de trabajo, ¿sí? Sustancias químicas, como por ejemplo pérdida de la integridad cutánea, algunos que tienen que ver aquello relacionado con el aparato respiratorio, por ejemplo, alguna dermatosis o asma. También es importante en cuanto al trabajo a turnos y, por ejemplo, el trabajo nocturno.
puede haber alguna alteración del sueño, algunas enfermedades gastrointestinales, dolores dorsales, estrés, desorden del ritmo biológico, ¿sí? También es importante resaltar que el trato con personas que sufren y, o se encuentran en unas etapas del proceso de pérdida, aquella que tienen que ver también aquellos factores que relacionen la violencia en el trabajo o aquel personal que esté estresado, que tenga algunas perturbaciones emocionales, que se encuentre agotado físico y psíquicamente, ¿sí? Que es muy frecuente en nuestra rama, en nuestro ámbito laboral, o sucede en aquellas personas que se encuentran eh, pendiente o realizan sus actividades de trabajo que tengan que ver directamente con la atención de personas, ¿sí? También suelen, como hablamos hoy anteriormente, aparecer el estrés, el agotamiento físico, la falta de trabajo en equipo se evidencia mucho, por eso es importante, y en uno de los temas que más adelante vamos a desarrollar, es el trabajo en equipo. No, o se ve mucho también la parte del trabajo aislado, o hay falta de apoyo o de colaboración con el colega, ¿sí? Estos son entonces algunos principales factores de riesgos y dolencias que nos encontramos en el ámbito en cuanto a condiciones y el medio ambiente de trabajo en el personal de enfermería, ¿sí? Continuando con los riesgos laborales, hoy hablábamos de la parte de los riesgos biológicos, algunos riesgos químicos o algunos riesgos físicos, ¿sí? Los riesgos laborales son denominados también contaminantes y de acuerdo a su naturaleza pueden ser, como mencionábamos, si valga la redundancia, pueden ser químicos, físicos y biológicos, ¿sí? Cuando hablamos de agentes químicos o riesgos químicos, hacemos referencia a aquello que tienen que ver con gases, vapores, polvos, nieblas, humos, fibras, entre otros, ¿sí? Aquellos que son de tipo químico, de naturaleza física, hacemos alusión a lo que son los ruidos, frío, calor, presión, radiación, y los de naturaleza biológica son aquellos como el virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo laboral en cuanto a los riesgos ambientales y hacemos referencia a los riesgos biológicos, tenemos aquellos como por ejemplo fiebres hemorrágicas, gastroenteritis infecciosa, fiebre tifoidea, tos convulsa, viruela, la polio, hepatitis A, B, C, entre otros, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgos químicos, hablamos de aquellos tipos, valga la redundancia, de químicos como el óxido de etileno, eh, el formaldehído, el glutaraldehído, entre otros, ¿sí? Y aquellos de riesgos físicos, estamos hablando de aquellos, por ejemplo, los rayos X, terapias radiantes, o aquellos que tienen que ver con tipos de ondas electromagnéticas, el frío, el calor, entre otros, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a hablar de los accidentes de trabajo con heridas punzocortantes, ¿sí? Esto también es importante resaltarlo y que hace también en cuanto al medio ambiente de trabajo nuestro como profesionales enfermeros, ya que estamos continuamente expuestos o tenemos expuestos obviamente a tener estos accidentes
y la posibilidad, ¿sí?, de padecerlo. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Generalmente suelen aparecer entre unos 30 reportes cada 100 camas por año, ¿sí? Hay un registro entre un 40 y un 50% según estudios realizados, 1,9 lesiones por cada 1000 agujas, por ejemplo, esto que tiene que ver con los punzocortantes. También incidentes con venoclisis o inyectables, un 38% durante el uso y algunos 42% después, ¿sí?, de haber realizado algún tipo de procedimiento con punzocortantes. Entonces es importante, valga la redundancia, por ejemplo, de no reencapuchar las agujas, ¿sí? Una vez realizado el procedimiento, dejar, si tenemos, por ejemplo, nuestra bandeja y no tenemos un descartador próximo al lugar donde realizamos ese cuidado con elementos punzocortantes, es dejarlo siempre visible y algo muy importante, no reencapuchar, por ejemplo, las agujas, ¿sí? Muy bien. Continuando hablando en cuanto a los accidentes de trabajo con heridas punzocortantes, los principales factores asociados a su producción, como hoy les mencionaba, son, por ejemplo, reencapuchar las agujas. O también puede deberse por no tener el descartador o sea, el apropiado. Utilizamos generalmente en algunos lugares, pueden observarse eso, que no poseen los descartadores apropiados. El transporte, por ejemplo, de las muestras, el ambiente de trabajo inadecuado, eh, hay instrumentos que son inadecuados, por ejemplo, el personal puede estar estresado, fatigado, cansancio, y eso muchas veces también lleva a que se produzcan accidentes, ¿sí? El ritmo de trabajo, por ejemplo, no vamos a comparar el servicio, por ejemplo, de una emergencia al de un servicio de clínica médica donde tenemos pacientes mucho más compensados o están cursando algún tipo de postoperatorio, al estar en una emergencia donde tenemos un flujo de ingreso de pacientes que se encuentran hemodinámicamente distintos, ¿sí? También cuando realizamos procedimientos en cuanto a nuestras actividades, si nos encontramos inseguros, o sea, no estamos seguros de lo que estamos haciendo, cuando hay impericias o cuando hay un desconocimiento o inobservancia de las recomendaciones de bioseguridad, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta para poder evitar estos tipos de accidentes, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de estos tipos de factores o tipos de accidentes de trabajo, vamos a estar expuestos, como hoy le decía, a la probabilidad de contagio, ¿sí? Por ejemplo, de una hepatitis B, si bien la probabilidad de contagio post-exposición a sangre contaminada es entre el 20 y el 33%, un tercio son asintomáticas, entre el 8 y el 13% de infectados se convierten en portadores crónicos, el 1% desarrolla una hepatitis fulminante, el 12% desarrolla una hepatitis crónica y el 30% de las crónicas se transforman en activas y potencialmente en cirrosis o cáncer, ¿sí? Esto en cuanto a la hepatitis B. También corremos el riesgo en cuanto a la hepatitis C, con la probabilidad de contagio de post-exposición es muy baja, entre el 3,5 y 10%, solamente un 85%
de infectados se convierten en portadores crónicos, un 67% de hepatitis crónica activa pueden desarrollar cirrosis o desarrollar algún tipo de cáncer, ¿sí? Y en cuanto al VIH, la posibilidad de seroconversión en relación al volumen de inóculo y de carga viral de la fuente. Tiene mucho que ver para poder ser infectado, ¿sí? Los riesgos de seroconversión post-exposición con sangre infectada por punción es del 0,03%. Por contacto cutáneo mucosa es del 0,09%. Hay un riesgo relativo si hay una injuria profunda, ¿sí? O si hay sangre visible en el instrumento, la aguja, por ejemplo, en vena o arteria, o si la enfermedad terminal en contacto con la fuente, ¿sí? Por eso va a influir muchísimo y va a depender de la carga viral de la fuente y del tipo del incidente con el cual tengamos, ¿sí? Continuando en cuanto a las condiciones y medios de trabajo, nos encontramos también con los factores psicosociales o la exposición y efectos, ¿sí? Tenemos las características, por ejemplo, en cuanto a los factores psicosociales, a la exposición, en cuanto a nuestras actividades que son amplias, ¿sí? Eh, los factores o efectos, mejor dicho, son el estrés y enfermedades y trastornos de la salud, el bienestar y de nuestra calidad de vida, ¿sí? Influyen muchísimo en el personal de salud. Cuando hablamos entonces de los riesgos psicosociales, tenemos aquellas exigencias psicológicas, eh, cognitivas, emocionales, aquellos tipos de exigencias psicológicas de esconder emociones o aquellas de tipo sensoriales, ¿sí? El tipo también de influencia, las posibilidades del desarrollo en el trabajo, el control sobre los tiempos de trabajo, el sentimiento o el sentido del trabajo y el tipo de integración que tenemos dentro de nuestro entorno laboral y así como también la claridad del rol de cada uno dentro de la institución o del sanatorio donde nos desempeñamos laboralmente, ¿sí? La calidad del liderazgo es muy importante, el refuerzo, la contención, el acompañamiento, el apoyo también dentro del, con los colegas y con el equipo de salud dentro de la institución de trabajo, ¿sí? Las posibilidades de relación en lo social, el sentimiento, como le decía, el acompañamiento, la buena relación, el trabajo en equipo y también aquellos factores que son importantes, la inseguridad dentro del trabajo, y, por ejemplo, la sobrecarga laboral también, ¿sí? Es importante, diversos autores han dimensionado dentro de la organización o dentro de nuestro lugar de trabajo cómo afectan y que afectan a la salud, ¿sí? Tenemos las exigencias psicosociales, la influencia y el desarrollo en cuanto a lo laboral, el apoyo social, la calidad de liderazgo que tenemos dentro de nuestro lugar de trabajo, de nuestro superior, las compensaciones del trabajo, cómo son, por ejemplo, eh, dando un ejemplo, me quedo a cubrir la guardia de mi colega, que no pudo venir porque se presentó algún problema, entonces no pudo presentarse al trabajo, o si tenemos, por ejemplo, también la sobrecarga laboral, ¿sí? Es muy importante los riesgos psicosociales que tenemos dentro de nuestro lugar de trabajo también, ¿sí? Muy bien.
hemos finalizado el primer tema del eje temático número 1, que es las condiciones y medio ambiente del trabajo en enfermería. Valga la redundancia, como le dije, se encuentra dentro del eje temático número 1, que es la gestión y el ejercicio profesional. Como podemos observar, es amplia cuáles son los factores, los factores que influyen o que hacen a la condición y medio ambiente de trabajo en el ejercicio de la enfermería, ¿sí? Como modo de reflexión, me gustaría que ustedes lo hagan y que piensen de qué manera influye y cómo influye las condiciones que tenemos dentro de nuestro lugar de trabajo, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro medio ambiente de trabajo, cómo influye tanto en lo físico como en lo psicosocial en el personal de enfermería. La bibliografía consultada se la voy a dejar en el aula virtual para que puedan ampliar y desarrollar, y también el libro en el recurso bibliográfico. Como bien saben, en el programa de la asignatura se encuentran detallados los materiales y la bibliografía que pueden ser consultadas, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias por su atención y les deseo un muy buen jueves. Nos estamos encontrando en la próxima microclase.